Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Bajo Llave, un espacio en donde analizamos el contexto socio-religioso, no únicamente en México, sino también en el resto del mundo. El día de hoy vamos a abordar un tema que ha causado polémica, que ha causado duda muchas veces al interior de la Iglesia Católica, que es el papel de las mujeres en la religión. Lilian Reyes, ¿cómo estás? Muy bien, listos para arrancar Bajo Llave. ¿Maru? Maru Jiménez. Hola, saludos a todos. Felipe Monroy. Y por supuesto Juan Pablo Reyes para hacer este Bajo Llave. Comenzamos. ¿Cuál es el papel? ¿Cómo ha sido la dinámica? Platicábamos fuera del aire respecto al papel de las mujeres en la religión. Un fantasma del pasado que sigue tocando la puerta de la Iglesia Católica. Y yo creo que nada más de la Iglesia. Sí, no nada más de la Iglesia Católica, sino también todo un contexto. Al arranque del 2026, y que quizá por eso nos motivó a hacer este episodio, se vivió la consagración y la toma de posesión, digámoslo así, y entronización de la primera arzobispa de Canterbury, arzobispa anglicana. Que también ha causado cierta polémica últimamente el tema de las mujeres, ¿no? Sarah Mullaly. Esto es muy relevante porque, hombre, aunque las mujeres en la iglesia anglicana pues ya han participado tanto del sacerdocio como del episcopado desde hace muchos años, pues no habían tenido un papel tan importante, quizá el más importante de la iglesia anglicana. Y eso nos obliga a voltear a ver a todas las demás religiones y particularmente la católica, que también desde hace unas décadas pues está con estas polémicas, ¿no? Las mujeres con ministerio o las mujeres como asesoras o como dirigentes o liderazgos femeninos dentro de las estructuras eclesiásticas. Y con puestos de poder. O sea, ese es el verdadero. De decisión. Hay que dejar hablar justamente a las mujeres al respecto. Por favor. Pues las mujeres en la Iglesia Católica siempre han estado en segundo lugar. Nunca se les ha dado la importancia que deberían de tener. Toda esta labor social que realizan las religiosas en sus diferentes etapas, ¿no? Atienden hospitales, son enfermeras, cuidan niños y administrativamente pues son las secretarias en las congregaciones del Vaticano, en las oficinas, en las parroquias, y algunas de ellas por su misma carisma que tienen atienden las casas de los obispos, las casas de los sacerdotes. Entonces ahí es donde las tenían a las mujeres colocadas durante muchos años, no se les ha permitido crecer dentro de la Iglesia Católica. El Papa Francisco llega con una nueva dinámica. Entonces desde el 2016 él manda a hacer un estudio de cuál es la participación de las mujeres, ¿no?, en la Iglesia Católica. Se dan los resultados, no pasa nada, se vuelve a hacer otro estudio que lo dan a conocer en diciembre del año pasado, y el estudio concluye pues, que las mujeres no pueden ser sacerdotes, que la Iglesia todavía no está preparada para aceptarlas. Ni siquiera diaconisas. No, ni siquiera diaconisas. El estudio realmente fue sobre el diaconado femenino, que es una dimensión en la Iglesia Católica particularmente de servicio. O sea, el diácono, hombre, incluso casado, porque hay diáconos permanentes o diáconos casados en la Iglesia Católica, son estos sujetos que tienen este ministerio para servir. Servir a la palabra, es decir, que pueden leer el Evangelio en las parroquias, cosa que no puede hacer un laico, y también tienen que hacer servicio social comunitario, la organización de la pastoral de la salud, de los enfermos, de la caridad, etc. Esa es como su misión de estos hombres. La pregunta, justamente como dice Maru, en el 2016 es, ¿la Iglesia puede retomar, ni siquiera que esté aceptado, sino puede retomar de la historia antigua de la Iglesia el papel de las mujeres como servidoras, como diaconisas? Ustedes en Roma, en las catacumbas, me parece que la de San Calixto, se supone que es una de las representaciones más viejas de la Eucaristía, es decir, de la fracción del pan ritualístico. Es justamente un dintel en una de las catacumbas. Y en el centro es una mujer que está repartiendo el pan. Ese es el servicio, repartir el pan, darlo. Y ese es un servicio que también podrían haber hecho las mujeres en la iglesia primitiva. La pregunta que le hicieron al Papa Francisco, y el Papa Francisco mandó a esta comisión, es si las mujeres podían retomar ese papel de servicio. La respuesta, como bien dice Maru, pues es que no ahora. No por el momento. No pueden. Sí, y llamado a un análisis general en todo el mundo, ¿no? Sí, ya vuelven a llamar a que se convoque otra vuelta porque
en este momento no hay un enfoque prudente. Así lo Como si, llaman, como ¿no? pasa muchas veces, no es el momento. No es el No momento. es el momento. Y es que este momento pues, es completamente feminista, hay que decirlo con Sí. todas las palabras, ¿no? Ujú. Y no solo en la iglesia, es cultural. Sí, es un fenómeno cultural. Bueno, no es un fenómeno, es una No. situación cultural. Yo creo que ya es una situación de tiempo, ¿no? O sea, de darle a cada quien lo que debe de ser, de equidad, de que se está hablando ya de igualdad, de que todos tenemos las mismas capacidades y los mismos derechos. Pero ya es una cuestión no solo de modernidad o de una idea que digan, ah, sí, feminismo. No, es una cuestión que ya se está asumiendo conforme al paso de los años, de que dicen hombre y mujer son iguales, ¿no? Y hombre y mujer tienen los mismos derechos y hombre y mujer pueden hacer las mismas cosas. Y yo creo que aquí, antes de meternos a hablar en nombramientos o cosas así más a fondo, a mí me gustaría resaltar el papel de la mujer con la evangelización a través de la catequesis. Okay. En las Claro, iglesias, sí, por eso, sí, ajá, sí. en las iglesias, las que imparten la catequesis son mujeres. Y en la Ajá. casa las abuelitas. Exactamente, Sí. entonces, esa es la ¿Quién base enseñó el de... Rosario del Rosario? Sí, La no, abuelita. es la base, Sí. justo, la Sí. base de la iglesia son las mujeres. Sí. Las mujeres que imparten la catequesis para los niños, las mujeres que encabezan el rosario para los difuntos, las mujeres que encabezan las celebraciones procesiones, las religiosas, procesiones. exactamente, las congregaciones en las iglesias que también ayudan a los sacerdotes a organizar las labores de la parroquia, Bueno, son mujeres. De ahí viene el famoso chiste, ¿no? De que por qué Jesús escogió solo hombres para que fueran sacerdotes, ¿no? Y la respuesta es para por lo menos haya un hombre en la misa, pues si no, nada más habría puras Sí, mujeres. mujeres. Y es que, en efecto, o sea, en la base de la institución religiosa están las mujeres. O sea, bien lo dice Lilian, ¿no? Las catequistas, los auxiliares, los grupos parroquiales, hasta los coros, por Dios. Es decir, las mujeres soportan el cuerpo de la iglesia y sin embargo, pues hasta hace realmente poquito se le ha estado reivindicando como, ya no solamente como una servidora en ese terreno, sino también como una persona de capacidad de liderazgo y de opinión para la transformación de la propia iglesia, ¿no? Y eso lo hizo Francisco. Sí, porque ya tiene varios años que las congregaciones de mujeres se han estado reuniendo, ¿no? Sí. Han estado reivindicando sus derechos, tienen constantemente reuniones en Europa, tienen reuniones por continentes, por regiones, y las mujeres africanas han estado muy activas, todas estas monjas, constantemente se están reuniendo y están alzando la voz, porque bueno, son de las más oprimidas, de las que más han sido vejadas también, han tenido abusos sexuales también por parte de sacerdotes. Entonces toda esta parte también se abrió con Francisco, con el Papa Francisco, ¿no? Antes de que viniera en el 2019, justamente en enero del 2019, las mujeres religiosas alzaron la voz y denunciaron todos los abusos de los que eran abusos sexuales, principalmente por parte de sacerdotes en varias regiones. Sí, en los casos más duros en África, por supuesto, que lo mencionas. Pero además no solamente se trataba del abuso sexual, o sea, el abuso de conciencia, el abuso de poder, El abuso social, el el abuso abuso de poder. social. Y yo creo que Francisco, a la hora de convocar, lo primero, que en el propio Consejo de Cardenales las mujeres tuvieran voz para expresarlo, creo que fue un primer gran paso que se dio. No, es un primer paso, faltan muchísimos más. Pero yo me quedo un poco con esa primera audacia de Francisco, ¿no? Es decir, que en un lugar en el que, como pasa en los famosos memes, ¿no? Van a hablar sobre lactancia materna los delegados de las diferentes naciones y son puros hombres. Son puros hombres. Bueno, en este caso el Consejo de Cardenales, o sea, 9 cardenales. Van a decir el papel de la mujer y son puros hombres. Y son puros hombres, pues no. Entonces Francisco invitó y ahí están 5 mujeres muy interesantes. Ahí sí, todavía era como muy eurocéntrico, porque eran italianas europeas de alto nivel académico que opinaron sobre las mujeres. Es un paso, o sea, son mujeres. Después tenían que escuchar justamente a las mujeres de las otras regiones, ¿no? Las mujeres periféricas. Y yo creo que todavía no hemos alcanzado a dar ese paso. Que por ahí va el pontificado de León XIV, ¿no? Como que dio esta continuidad, en el caso de la Iglesia Católica, está dando esta continuidad al confirmar nombramientos que había hecho Francisco en los últimos años de pontificado, Sí. en donde pone a la mujer en un papel relevante, en un papel de decisión al interior de la Iglesia Católica. Si bien falta mucho por hacer, ya veremos cómo va yendo, cómo va avanzando
esta forma en que el Papa León XIV pues va abordando este importante tema. Que yo creo que hay esperanza de que haya más avances, no avances de que vaya a haber diaconisas desde aquí a 5 años. Pero no, porque el mismo Papa, bueno, el actual Papa en el 2023, siendo todavía obispo, no reivindicaba el que fueran mujeres sacerdotisas, ¿no? Ni mujeres diaconisas tampoco, porque él decía que esto no resuelve el problema, o sea, el tener mujeres diaconisas no iba a resolver el problema de creciente de falta de sacerdotes en ningún lado. Ajá. Entonces él desde ahí está cerrando la puerta y ahora que es Papa yo tampoco creo que la vaya a abrir. No, pero además el caso, insisto, más cercano, porque además las prácticas litúrgicas y religiosas son realmente parecidas, es con la Iglesia Anglicana. Y la Iglesia Anglicana en algunas de sus provincias ha aceptado el sacerdocio y el episcopado femenino ya desde hace muchos años. Y sin embargo, la crisis sigue siendo la misma. Sí. La Iglesia Anglicana tiene 85 millones de fieles más o menos. Lo que lo soporta es la famosa Commonwealth, porque al final de cuentas, o sea, la presencia de la bandera, la Union Jack en casi todas estas naciones, 165 naciones, pues es importante para el sostén de esta iglesia. Pero al momento en el que se pone a una mujer como esta cabeza de la unidad de la iglesia anglicana, pues fue festejado por muchos, pero en su propia entronización recibió abucheos por parte de algunos feligreses y de algunos sacerdotes y obispos de otras provincias anglicanas que no aceptan a las mujeres en ese papel. Ahí está el impacto social. Aquí en México tenemos una obispa anglicana. Hay que ver el papel que está desarrollando. Ella tiene como unos 3-4 años que ella que está al frente, ¿no?, de esta región de la Ciudad de México y algunas partes del Estado de México. Entonces, habría que ver qué papel está desarrollando esta obispa, ¿no? Eso es importante, porque en el fondo yo creo que el gran debate, y ahí podríamos abrir debate, es si o sea, la posibilidad de que las mujeres sean ministros de culto están buscando la posición de privilegio del sacerdocio o episcopado, o si realmente se puede estar buscando otro tipo de servicio diferente. Es decir, pienso en el tema de la Iglesia Católica. Nosotros aquí nos hemos quejado muchas veces de los obispos de que no alcanzan a entender, de que están lejos del pueblo, de que se sientan con los poderosos en lugar de con los miserables. La pregunta es, si unas mujeres llegaran a esas posiciones de privilegio, ¿harían lo mismo? Sería igualmente doloroso. O si solamente por ser mujeres pudieran hacer algo completamente distinto. Y esta es la gran pregunta, ¿no? Si se quiere la posición por el privilegio o si se quiere la posición por el servicio. Que habría que verlo con el espejo de la iglesia anglicana, ¿no? Cómo ha desempeñado la mujer el papel de obispa con sus feligreses, con la sociedad en general, y ver también a partir de ahí cómo podría ser un escenario en la Iglesia Católica. Hay que preguntarle a ChatGPT. Yo no creo que las mujeres quieran tener privilegios. Todas estas religiosas que han iniciado, que han alzado la voz, que están en esta lucha, no lo hacen por privilegios, lo hacen por una igualdad. Porque además ellas han trabajado, también trabajan con las bases, también se merecen ser reconocidas. La pregunta es, ¿qué de igualdad les da el ministerio ordenado? A la actividad que están haciendo actualmente, ¿no? A la actividad que ya se realiza, ¿qué diferencia se obtiene si tienen el ministerio ordenado? O sea, pues hacer lo mismo que hacen los sacerdotes, lo mismo que hacen los hombres. Impartir sacramentos. Sí, yo digo, ¿por qué un sacerdote puede impartir la misa y por qué una mujer no? ¿No? A lo mejor no buscan ese poder de yo quiero tener una parroquia, yo quiero ser cardenal, no. Pero sí una participación en todo lo que se relaciona a la Iglesia Católica, en cuanto a ellos pueden también dar los sacramentos, como dice Lilia, ¿no? Sí, por supuesto. Y es que, por ejemplo, el tema de la aceptación social, que yo creo que también es un asunto que recalcar. Por ejemplo, hay muchos lugares en donde ya no hay sacerdotes que puedan justamente impartir todos los sacramentos, y a veces se prefiere que sean los diáconos los que hacen estos, al menos testigos de estos sacramentos, caso del matrimonio. O los ministros de la Eucaristía. O los ministros de la Eucaristía.
Y esto, por ejemplo, en México ha sido resuelto también por muchas monjas y por muchas mujeres a lo largo de los años. Todavía ya en época del obispo Yaguno, en la Sierra Tarahumara, ya había mujeres que realmente custodiaban la vida de la iglesia durante meses, en lo que un sacerdote o ellas mismas iban por las especies consagradas, que el sacerdote los podía consagrar muy lejos de allí, y después se regresaban a sus localidades a poderlas ministrar como ministros de la comunión. La participación de las mujeres también en la santificación del pueblo, digámoslo así, que esa es la parte, yo creo que es la gran diferencia, se ha estado resuelta de muchas maneras, ¿no? Insisto, las mujeres desde hace décadas han participado de ello. El asunto es que quizá pudiera estarse poniendo demasiado énfasis en las formas, pero no en el fondo. O sea, la santificación del pueblo, que las mujeres católicas, anglicanas y luteranas y todo demás han venido haciendo, incluso las judías, pareciera que no necesitan el grado de ministerial como para haberlo hecho en los últimos 50 años. Pero hoy sí se busca un tema ministerial importante. Y el asunto es que incluso en un país tan cosmopolita, tan diverso, tan diferente como Inglaterra, y particularmente en Londres, a la obispa anglicana se la abuchea. Una mujer que, además de su larga trayectoria episcopal, es algo que yo creo que sí es importante que las mujeres puedan reivindicar en el servicio ministerial. Fue cuidadora. O sea, la arzobispa Sara fue enfermera y fue una de las directoras de enfermería más jóvenes de Inglaterra durante más de 30 años. Y yo creo que esta perspectiva del cuidado de la salud humana, no solamente de la física, sino un cuidado integral de la salud mental, física, espiritual, creo que es una de las dimensiones que en realidad la Iglesia Católica pudiera estarse perdiendo al no incluir a las mujeres en este tipo de servicio en la santificación del pueblo. Es decir, los hombres usualmente no tenemos esta formación de cuidado a los vulnerables, y yo creo que también por eso muchos de los efectos nocivos que tenemos en la sociedad es la gente desamparada y sin atención no solamente sanitaria sino espiritual, porque no sabemos cómo cuidarlos, ¿no? Entonces las mujeres yo creo que sí pueden dotar de ese servicio desde la santificación del pueblo, a costa de que puedan ser abucheadas, como sucedió allá en Londres. En Londres. Y bueno, ahora ustedes por ejemplo, como mujeres, ¿cómo han percibido en este caso el que se les, en el caso de la Iglesia Católica, se les dé o se les haya dado ya más una posición de poder, de decisión, ¿no? Nombrando, por ejemplo, en el tema de vida consagrada, en el tema del gobierno de la Santa Sede? ¿Creen que es un avance? ¿Perciben avances en esa situación? Pues sí, mira, es un avance, pero ellas están siendo también asesoradas por cardenales, ¿no? O sea, siguen siendo, aún así, ellas tienen los nombramientos, pero son asesoradas por cardenales. No, en el caso de... O sea, están supervisadas, vamos. Bueno, pero ningún cardenal no está solo. O sea, todos tienen un consejo. O sea, todos tienen miembros de su... Por ejemplo, Rafaela Petrini, como presidenta del gobernatorato, en realidad tiene subordinados cardenales. Simona Brambilla, de la vida consagrada, tiene un cardenal de subordinado. Ahora... Sigue siendo un mundo de hombres, vamos. O sea, la mujer está en el nombramiento, en el centro, pero su alrededor para asesorar la toma de decisiones siguen siendo hombres. Habría que ver si todo este contexto va a cambiar estando ellas ahí. Sí. Habría que ver cómo van a formar sus equipos, ¿no? No, sí, sin duda. Y hay otras mujeres que creo que, a diferencia de estas dos, en la Santa Sede participan justamente de lo que está planteando Maru. Es las mujeres que participan como miembros, consultores y asesoras del dicasterio para los obispos. Es decir, que los obispos que puedan ser nombrados, obviamente ya bajo su vigilancia como asesoras y miembros del dicasterio, a pesar de que son un mundo de hombres, obviamente yo creo que los perfiles pueden estar también con una mirada distinta, ¿no?
Y yo creo que van a pasar muchas generaciones para que sea muchísimo más natural que sean las mujeres las que también puedan participar de la selección de los obispos. Sí. En esos niveles de élite, ¿no? Porque al final no Imagino- todos imagino participamos en imagino selección. pronto que alguien que ocupe una mujer el dicasterio para los obispos. Sí, estos pasos ¿no? que dio Francisco yo creo que están Son abriendo fundamentales. camino. Ajá, abren Son camino. fundamentales, abren camino, que esperamos que el nuevo Papa siga por ese camino, ¿no? Siga dando más visibilidad al trabajo de las mujeres, a Que empoderarlas. parece que sí. Que parece que sí. Vamos a ver. Bueno, Va a ser un camino muy largo el para gesto, las mujeres. el gesto más audaz que me parece que ha hecho León XIV justamente con el tema de las mujeres fue que en medio de la negociación, y seguramente lo trabajaremos también en otro podcast, con las comunidades tradicionales que se escindieron de la Iglesia Católica después del Concilio Como Vaticano, San Pío X. San Pío X, el Lefebvrian, todos los demás. Una de las críticas que tienen estos grupos tradicionalistas es que las mujeres siquiera participen como monaguillas en los templos. Y pasó Hace poco en la visita pastoral a una parroquia en donde vemos atrás. Ese fue el gesto de León XIV. Es decir, las mujeres no podemos estar rechazando el servicio, el papel de las mujeres, ya no digamos en nuestros papeles de poder, Sino lo básico. sino en lo básico. El servicio del altar. Y aquí en México, digo, a pesar de muchos de los pesares, hay grandes movimientos católicos, episcopales y sacerdotales que no quieren que las niñas sirvan como monaguillos en el altar, porque piensan que el que los niños estén allí inmediatamente incrementa las posibilidades de generar vocaciones sacerdotales. Lo que las evidencias han demostrado durante muchos años es que esas mujeres que participan como monaguillas, incluso si no llegan obviamente a ser sacerdotisas ni obispas, ni mucho menos, la formación que puedan darle a sus propios hijos pueda ser justamente una formación Que es una católica semilla. que haga semilla de su vocación. Es decir, no es que necesariamente, por eso es la inquietud, no es necesariamente que esté uno arriba del presbiterio, de frente a la feligresía, llevando los símbolos religiosos y de santificación del pueblo, sino que a veces desde el pueblo hay que reconocer que eso ya sucede. No, como dice el clásico, ¿no? A veces las comunidades católicas sobreviven con el cura, sin el cura y a pesar del cura. Y yo creo que en México en particular ha sido muy a pesar de los curas que en muchos lugares se tienen. Hay unos heroicos y hay otros menos heroicos, pero son justamente las comunidades que no están arriba del presbiterio, que están en el silencio, que están desde la base, justamente sosteniendo las tradiciones y la fidelidad a la religión. Y eso yo creo que es algo que también tenemos que valorar, o al menos creo que la Iglesia tiene que seguir valorando. Yo creo que todavía, al menos en la Iglesia Católica, hay una resistencia a la tradición. O sea, a que todo siga controlado bajo el dominio sacerdotal y Sí. que todo sea hacia abajo. Y las mujeres, pues sí, pero aquí en un ladito nada más para que me ayuden, para que, ¿no? Sí, para que me ayuden. Ajá, para que me ayuden, para que estén aquí a un ladito. Sí. Pero sí creo que hay una formación importante en las religiosas. Hace unos programas, tú lo comentaste, las que sacan adelante la religión son las consagradas, ¿no? La Sí, Iglesia Católica sí, son las que las están consagradas. dedicadas Sí. al servicio religioso, ¿no? Sí. Y muchas de ellas están preparadas, han vivido también en austeridad, entonces ellas no buscan el poder como buscar el poder. Ellas solo están buscando una alternativa de llegar y ser igual. Equidad, ajá. Poder impartir los sacramentos como lo hace un sacerdote. Poder celebrar la misa como lo hace un sacerdote. Exacto, no, yo no creo que el objetivo de las religiosas sea decir, no, es que ahora yo quiero ser obispa de no sé qué, ¿no? O quiero ser la presidenta del episcopado o algo así, ¿no? Que en las posiciones de poder a veces es importante entre los hombres la lucha que se da por si yo sí quiero esto. La lucha por el poder. Exactamente. Ajá. Que yo creo que las religiosas, por la formación que tuvieron, no lo tendrían como tal. Quizá nos enfrentaríamos a un panorama en el que estén asesoradas y a lo mejor les empiecen a decir como ratoncito de biblioteca así de vamos a jugárnoslas acá, ¿no? ¿Sí? Pudiera ser en dado caso, pero yo no creo que el objetivo primordial de buscar esta igualdad en la Iglesia Católica sea el poder. O sea, al menos por parte de las religiosas no lo creo. Yo citaría al clásico
que con un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y yo creo que así como en el tema de la Iglesia Católica, poco a poco se han quitado unas telarañas en el tema de lo gerencial y lo administrativo, incluso del asesoramiento. Esa parte es interesante. En otras religiones, particularmente las protestantes, ya hay muchas mujeres en las posiciones ya no nada más de servicio, sino también de dirección y de santificación de su pueblo. Metodistas, luteranos, anglicanos, unicitaristas. Las mujeres son no solamente grandes obispas y grandes pastoras, pero también allí, obviamente, como en el caso de los hombres, no creo que sea una cuestión de género, que los hombres tiendan al poder por ser hombres, sino justamente porque las condiciones les pueden promover que ese tipo de actitud sea la más útil. Y en el caso de las mujeres en las otras confesiones religiosas, pues también tienen esa misma tentación. O sea, no creo que estén impedidas de vivir esa tentación. O sea, también una vez estando en el poder, o al menos ese poder de estar enfrente y dirigir y organizar y predicar y sustraerse un poco del pueblo raso, eso también puede generar cuotas de poder interesantes. Y eso sucede en muchas congregaciones protestantes con mujeres de líderes. O sea, también ahí les alcanza estos temas de subirse a los carros de los faraones. Sí. En Estados Unidos, la dirigente de la presidencia de la iglesia presbiteriana, Joe Wells, no sé cómo se llama, ella ha sido objeto de muchísimas acusaciones de abajo sobre la manera en cómo utiliza el poder para designar ministerios, repartirse comunidades, repartirse instituciones. Y yo creo que son justamente esos riesgos que tiene esa posición de poder. Pero es lo que vivimos con los hombres, ¿no? Digo, con los obispos, con los cardenales, se vive lo mismo, ¿no? Y no puedes, por ejemplo, esta es una obispa de Estados Unidos. ¿Y cuántos cardenales, cuántos obispos en el mundo, Iglesia Católica o de otras religiones, están peor, ¿no? O sea, digo, no podemos decir que porque una mujer es un mal ejemplo, todas van a ser y que por eso no lo vamos a... No se va a permitir que avancen, ¿no? La igualdad alcanza también esa parte. Sí. O sea, ese acceso lo positivo porque y somos, lo negativo. O sea, somos humanos, tenemos errores, ambiciones, o sea, todo eso se tiene que analizar, pero aquí lo importante es, como lo dijo el Papa Francisco, hay que escuchar a las mujeres. Eso sí. Hay que desmasculinizar a la iglesia, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer. Bueno, lo que tienen que hacer en la Iglesia Católica. No es un tema exclusivo de la Iglesia Católica. A mí me sorprendió mucho, justamente para venir a hablar en este podcast, la revisión que se hace de las religiones, o sea, del papel de las mujeres en otras religiones, incluso las no cristianas. Es muy interesante lo que ha pasado en los últimos 20 años. Por ejemplo, en el caso del judaísmo, que miren que el judaísmo tiene una dimensión misógina muy gruesa, pero en el caso de las mujeres reformistas hay rabinas, yo no sabía, pero hay rabinas en este judaísmo reformista muy interesante. Ustedes saben que el rabino al final de cuentas es esta persona a la que le va a hacer preguntas sobre las decisiones que puedes tomar en la vida. Pero incluso en la iglesia ortodoxa más dura, es decir, en donde hay preceptos ya muy viejos sobre el papel obligatorio de las mujeres de estas iglesias ortodoxas han comenzado a ser grandes referentes, claro, en lo que aparentemente solo les podría tocar, que es el tema de las familias, pero grandes referentes de la ascesis moral de los judíos ortodoxos. Entonces, claro, para que puedan ser estas mujeres, en el caso del judaísmo ortodoxo, tienen que estar casadas y su esposo debe ser un rabino y lo que ustedes quieran, pero comienzan a tener un papel importante en la comunidad. Y en el Islam no tiene una jerarquía, digamos, clerical como el catolicismo o el cristianismo, excepto en los chiitas, pero pues es otra cosa más tradicional e histórica. Pero el Islam, ustedes saben, no hay un presbiterado, no hay un sacerdote, no. Hay un imán que al final de cuentas ora y medio poner algunas ideas entre la comunidad. Pero en las mujeres también
paulatinamente, y particularmente en Europa, estas mezquitas, además del imán, comienzan a tener estas dos figuras muy interesantes, una que se llama alimat y otra que se llama waisat. Las alimat son solamente mujeres eruditas, a las que se les preguntan sobre temas de la moral y de la práctica social. Y también las waisat son predicadoras, es decir, aquellas mujeres que tienen la facultad, el talento, por supuesto, de recitar el Corán, no solamente cantarlo, e interpretarlo para la comunidad. Insisto, el Islam no tiene esta figura clerical como la tiene el catolicismo, y sin embargo en los últimos años las mujeres han sido o están siendo una parte muy importante para construir la comunidad ahí. Entonces, no es un tema, yo creo, ahí es donde quizá podamos discrepar, pero no es un tema de que la jerarquía eclesiástica, es decir, los titulares de los ministerios salvíficos del pueblo, se conviertan como en estas goznes importantes de la fidelidad de la sociedad, sino que al revés, y yo creo que desde la teología del pueblo, que tantos pastores los enseñaron buenos en estos territorios, hay que reconocer que el pueblo es esencia de la santificación de sí mismo. Sí. No es sí es por vía de los ministros que se obtienen muchos de los sacramentos de gran trascendencia, pero es el pueblo el que hace el mayor sacramento en su asamblea. Y si no reconocemos que desde el pueblo, independientemente si tienen o no el ministerio, son los que realmente hacen iglesia, pues entonces vamos a ir todavía un poco atrás. A diferencia, y es curioso, a diferencia de los judíos o los musulmanes, que están volteando a ver al pueblo y no a los pastores como los que realmente llevan a cabo la santificación de sus familias y de su pueblo. Es muy curioso lo que está pasando. Sí, es un fenómeno, insisto en el tema del fenómeno, pero sí es como evolucionar en la sociedad, ¿no? Uh-huh. Cada religión, cada forma de pensar en cuestión de credo, debe de ir buscando la manera de seguir avanzando, porque si no se va acoplando, en este caso, el tema de las mujeres como una figura preponderante o de suma importancia en esta religión, en este credo, pues se van quedando atrás. El mundo sigue avanzando y si no se acopla uno a ese mundo que va avanzando, pues obviamente no va a generar la equidad que se necesita. Pues es una tarea importante que tiene la Iglesia Católica, ¿no? Estas dos corrientes que existen al interior, estos dos del poder que se tiene, la jerarquía a favor de las mujeres, una mayor participación de las mujeres, los que no quieren que tengan estos puestos jerárquicos, sobre todo en los sacramentos, pues es una tarea que va a tener el Papa, ¿no? Sí. Y quién sabe qué tan profundamente quiera adentrarse. Porque Francisco demostró que sí, que él quería adelante, ¿no? Empoderar más a las mujeres en la iglesia, sí, les abrió el camino. Pero habría que ver qué tan importante será para este nuevo Papa, ¿no? Pues yo, como conclusión, yo soy de la teología del pueblo y de la desclericalización de la iglesia. Uh-huh. Es decir, uno de los grandes problemas que tenemos es la idolatría al ministro de culto. Yo no creo que el mejor camino para reconocer el servicio horizontal que hacen las mujeres en la iglesia, y los hombres y los laicos y todos, no creo que el camino sea el tema de la clericalización, sino el reconocimiento de que el pueblo es el que realmente es sacramento vivo de una iglesia que santifica. Claro. Democracia. Yo siento más democracia, pero hay quienes dicen, bueno, hay que tener otro tipo de clérigos. Y si vamos a tener de un género, ¿por qué no tener de otros? Pues bueno. Pero yo siento que es más camino hacia la clericalización de la iglesia que a la desclericalización de la misma. Esa es mi opinión. Mi humilde opinión. ¿Malo para cerrar? Pues yo sí estoy a favor de que se empodere más a la mujer en la Iglesia Católica. Yo sé que otras iglesias como la anglicana, la judía, empiezan a tener mayor participación las mujeres, y así yo quisiera ver una Iglesia Católica, ¿no? Unas mujeres más empoderadas que igual realicen las mismas acciones, trabajos, sacramentos, así como lo hacen los hombres, ¿no? ¿Y mi querida Liliana?
Yo veo muy difícil que la Iglesia Católica lo permita. Yo Sí, también, claro, es verdad, sí, yo sí, también. Pero sí es importante resaltar el trabajo que hacen las monjas. La verdad es que muchas comunidades no tendrían apoyos si no fuera por las monjas. Y hemos visto que son grandes administradoras, lo hemos visto con los colegios. ¿Cómo no? Sí. Con los colegios. Con la presidencia de la República. Lo hemos visto, sí, o sea, son excelentes administradoras y se puede sacar partido de ese ingenio, de esa habilidad que tienen para la administración, para potenciar también a la iglesia, porque también se corre el riesgo de que si seguimos cerrando camino a las mujeres en la Iglesia Católica, también empiece una desbandada hacia otros lados, que yo creo que sí podría suceder. No, ahorita no, digamos, no ha sido como la base, se ha dado por otras cuestiones, pero podría darse porque ya estamos llegando a un momento de mayor empoderamiento femenino. Entonces, si hay mujeres que aspiran a estar cerca de Dios, yo creo que también podrían irse para otro lado, donde sí puedan tener la oportunidad. Entonces, creo que la Iglesia también debe de reflexionar al respecto, ¿no? Sí. Además, la mayoría de la Iglesia Católica son mujeres, ¿no? Sí. La base son las mujeres. Lo que decía, La bueno, base, si no se vacía la iglesia. La base, el cuerpo, las manos y en gran medida el talento sí son las mujeres. Son las por supuesto. mujeres. Pues bueno, llegamos así al final de este episodio de Bajo Llave. Esperamos sus comentarios para en un episodio posterior pues incorporarlos, platicar sobre lo que ustedes también opinan de los temas que estamos abordando, por supuesto aquí en Bajo Llave. Felipe, muchas gracias. Un abrazo y nos vemos el siguiente Bajo Llave. Maru, gracias. Hasta luego, nos estamos viendo. Lilian, Bajo ya. estamos al pendiente. Saludos. Gracias. Bajo Llave.